Entonces, un saludo para todos. Iniciamos con matrices. ¿Listos? Ese es el tema para el segundo parcial. Matrices. ¿Listos? Yo no me puedo creer esa imagen. ¿Alguien sabe qué es una matriz? Profe, es un conjunto de números en filas y columnas. Es un conjunto de números que están ordenados ya sea en filas o columnas. Correcto, muy bien. Muchas gracias, Ángela. Que hay filas, hay columnas. ¿Y como para qué servirá una matriz o como qué razón tendrá de ser? Para organizar pues ciertos datos, ¿no, profe? Bueno, aunque recordemos que eso sería como estadística, ¿no? Cuando nosotros tenemos varios datos, los analizamos, los estudiamos, la estadística. Entonces, como nos dice Vanessa, en estadística podemos utilizar matrices, ¿sí? Cuando tenemos esas tablas de frecuencias y tenemos muchos números, entonces, claro que sí, muy bien. Pero también dice que sirve para múltiples aplicaciones y sirve en particular para representar los coeficientes de los sistemas de ecuaciones lineales o para representar transformaciones lineales dada una base. Bueno, muy bien. ¿Cómo explicarías eso? Eso era lo que ella iba a decir. ¿Cómo explicarías eso, Lidia? Señor. ¿Cómo explicarías eso que acabaste de leer? ¿Qué es lo que sigue? Dice que, pues yo lo que veo es que de acuerdo a la ecuación o a la aplicación, la matriz nos da como una guía, o sea, no sabría cómo explicarlo bien, pero lo veo como es. Profe, yo ahí le podría colaborar a la compañera, pues como lo entiendo. Claro que sí. Bueno, si yo digo 3x más 2y igual a 6, por ejemplo, y yo lo voy a organizar en una matriz, ya yo lo organizo de manera, por si es fila, o sea, el 3, el 2 y el 6, pues es como así en fila. Si es en columna, ecuaciones lineales en 2, entonces tengo en cuenta que, por ejemplo, 3x más 2y, 4y más 4x más 2y, por ejemplo, entonces ya yo lo organizo en matrices, cojo solamente los coeficientes, no la variable x ni y, sino solo el coeficiente. 4, 3, 2 y lo organizo en matrices. Sabemos que las matrices van en barras o en corchetes. O sea, sí, pues es como que lo entiendo cuando ella habla así que de organizar un sistema de ecuaciones lineales, así más o menos. Bueno, muy bien, Ángela, muchas gracias. Y muy bien, Lidia. ¿Por qué? Porque pues Lidia nos está prácticamente dando la continuación de la temática, ¿sí? ¿Sobre qué fue el parcial? Sobre sistemas de ecuaciones lineales con problemas, ¿sí? O sea, no nos quedamos solamente en saber desarrollar un sistema, sino esta vez fuimos un poquitico más allá, tratamos de plantearlo, ¿sí? Y eso fue lo que más les valía en el parcial, o sea, yo les valí todo, pero así de pronto no hubieran llegado al resultado, lo que yo quería era que ustedes pudieran profundizar sobre ese procedimiento de leer bien el enunciado, asignar bien las variables, construir las ecuaciones. ¿Por qué? Porque ustedes ya están cerca de las pruebas Saber Pro, ¿sí? Yo creo que ustedes ya están enterados que esto es obligatorio, que esto no es institucional, sino esto es a nivel nacional, ¿sí? O sea, esto no es digamos, las directivas de la universidad, de la Uniremington, no, esto es a nivel nacional, es para todos los futuros profesionales a nivel Colombia. Entonces, el que no la presenta, pues simplemente no se gradúa y le toca esperarse un año hasta volverlo a presentar. Entonces, estas pruebas Saber Pro, cuando digamos yo las hice, no eran obligatorias. Ahorita sí son obligatorias, ¿sí? Y yo creo que este proyecto evaluativo va generado hacia aquellos profesionales que si no tienen un mínimo en esa evaluación, no se gradúan, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que allá no les van a preguntar cosas de memoria, ¿sí? Por decir algo. En el razonamiento cuantitativo, que es la parte matemática, ¿sí? Que se la preguntan a todos, ¿sí? Esas pruebas tienen unas competencias genéricas, que es, digamos, como lo que conocemos español,
sociales y matemáticas, ¿sí? E inglés, sino que tiene otros nombres: razonamiento cuantitativo, lectura crítica, competencias ciudadanas y bueno, se me olvidó la otra. ¿Qué sucede? Que allá no les van a preguntar que el teorema del coseno es tal, que qué es una matriz, por decir algo, identidad. No, allá les van a dar enunciados para que ustedes desarrollen esos problemas, que es lo que hemos venido haciendo con las ecuaciones y los sistemas de ecuaciones lineales. ¿Y por qué ese razonamiento cuantitativo está en esa prueba? Pues porque todos los profesionales deben tener unas competencias acordes a su profesión, ¿sí? Y así como un abogado, un arquitecto, un contador, ¿sí? Un médico, deben tener esas competencias para defenderse en el entorno social. Entonces, esta asignatura de métodos cuantitativos, cuando yo les decía al principio de qué se iba a tratar, ¿sí? No era quedarnos solamente en desarrollar una ecuación, no era quedarnos solamente en desarrollar una matriz, sino la idea es plantear ya ecuaciones de acuerdo al enunciado, ¿sí? Que ustedes allá en esas pruebas se van a encontrar algo similar, se van a encontrar regla de tres simples, se va a encontrar lógica matemática, se van a encontrar operaciones básicas, pero lo importante es que ustedes sepan cómo entender la pregunta, ¿sí? Entonces, en este caso las matrices lo que hace es generalizar esos sistemas de ecuaciones lineales. Lo que nos decía Ángela, lo que pasa lo siguiente, que yo tenía sistemas de ecuaciones 2×2, 3×3, 4×4. ¿Qué significaba 4×4? A ver, alguien que me recuerde qué significaría un sistema de ecuaciones lineales 4×4. Tiene 4 filas, con 4 variables, profe. Muy bien. 4 ecuaciones. 4 variables y 4 ecuaciones. Muy bien. Y 4 variables diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que las matemáticas no se quedan ahí. Las matemáticas se generalizan hasta llegar a un sistema de ecuaciones lineales n por n. ¿Qué significa? N número de ecuaciones, ¿sí? 1000, 2000, 1.000.000, y n número de incógnitas, ¿sí? Y eso es lo que nos genera una matriz. Entonces, esos sistemas de ecuaciones lineales, cuando yo los combino, ¿sí? Y los empiezo a operar, me generan una matriz. Y las matrices son arreglos rectangulares de esas cantidades numéricas, ¿sí? Rectangulares, ¿por qué? Como lo dijo Ángela, porque hay filas y hay columnas, ¿sí? Ahorita entonces con unos ejemplos ustedes ya van a entender más sencillo qué es una matriz como tal. Y empiezan a cumplirse ciertas condiciones, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo tengo un sistema de ecuaciones lineales 2×2, como el que acabamos de ver, existen 3 tipos de respuesta. Única solución, no tiene solución o infinitas soluciones. Eso yo lo puedo llevar también a la teoría de matrices, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo generalizar los sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, toda esta teoría de matrices, ¿sí? Es relativamente sencilla porque pues lo que yo ahorita les voy a explicar es más que todo las operaciones con ellas. Cómo se suman, cómo se restan, cómo se multiplican y si alcanzamos a ver la inversa de una matriz, ¿sí? Aunque pues ese tema pues nos quitaría bastante tiempo, pero en general la temática para el segundo parcial es matrices. ¿Listos? Ya después vamos a ver sistemas de inecuaciones lineales, y ese sería el tercer tema. ¿Listos? Entonces, más o menos comprendido lo que es una matriz, voy a explicarles ya con ejemplos cómo se desarrolla. Entonces, ¿están viendo la calculadora? Sí, señor. Listo, gracias. A ver, vamos a insertar una matriz. Entonces, vamos a insertar una matriz 2×2. ¿Listos? Y esto es una matriz. Que esto puede ser un valor absoluto, pueden ser unas llaves, ¿sí? O unos paréntesis, un signo de agrupación. Por lo general se utilizan estos que están acá. Y entonces, vamos con una matriz muy conocida.
esta, que es la matriz identidad. ¿Listos? Entonces, así como los sistemas de ecuaciones lineales tenían su dimensión, las matrices también. Esta es una matriz 2 por 2. ¿Por qué? Porque la matriz está compuesta de filas o renglones, ¿sí? Hay algunos textos que le llaman renglones, y las verticales, que son las columnas. Es decir, aquí una fila sería 1, 0, y la segunda fila sería 0, 1. Una columna, la primera columna sería 1, 0, y la segunda columna sería 0, 1. Aquí en las matrices, cada componente, es decir, cada numerito que esté conformando la matriz, tiene su ubicación, ¿sí? Y aquí, a este puesto que está el 1, le vamos a llamar pivote, ¿sí? Y este pivote está en la ubicación 1, 1, que significa primera fila, primera columna. El 0, este 0 que estoy aquí, está en la primera fila, ¿cierto? Y segunda columna. Ahora, este 0 que está debajo del 1, segunda fila, primera columna, ¿sí? Y aquí, este sería segunda fila, segunda columna. Ojo, siempre van primero las filas, ¿cierto? Siempre van primero las filas. Ahora, vamos a, por ejemplo, hacer lo siguiente. Vamos a hacer una matriz escalonada, ¿sí? Para relacionar lo que nosotros estábamos viendo. Por decir algo, tenemos que 2x más 3y es igual a 5, ¿sí? Eso es una ecuación, ¿sí? Lineal. Y ahora coloquemos esta otra. Coloquemos 4x menos 3y igual a 9. Listos. Aquí tenemos un sistema de ecuaciones lineales. ¿Recuerdan? 2 por 2. Resulta que yo quiero este sistema volverlo una matriz. Entonces, ¿cómo se hace? Pónganle cuidado. Esto se hace de la siguiente manera. Entonces, insertamos matriz y aquí tenemos que colocar 3 columnas y 2 filas. Y entonces, ¿cómo quedaría esa matriz? 2, 3 y 5. ¿Sí? Y abajo quedaría 9, menos 3 y 4. ¿Qué hicimos ahí? Cogimos los coeficientes, ¿cierto? De las ecuaciones, es decir, 2, 3 y 5, y los colocamos como la componente de cada matriz. Pero, ¿qué hacemos con esos igual? Entonces hacemos lo siguiente, hacemos como unas rayitas acá, verticales, discontinuas, para indicar de que esto es una matriz escalonada. ¿Listos? Entonces, este es un tipo de matriz en el cual yo puedo expresar sistemas de ecuaciones lineales. Y este tema no se queda ahí nomás, o sea, este tema de representación matricial se cumple para derivadas, integrales, ecuaciones diferenciales y demás. Yo puedo meter muchas cosas dentro de las matrices. Y esta matriz que nosotros tenemos acá, pues es una matriz numérica, aritmética, donde les quitamos las variables, pero nosotros ya vamos a saber que la primera columna son las X, la segunda columna son las Y la tercera columna son números constantes. Listos. Eso es respecto a la teoría. Vamos ahora sí a trabajar matrices como tal. Bueno, entonces vamos a borrar esto. ¿Sí? Preguntas de lo que es una matriz. Entonces, una matriz, o bueno, antes de preguntas, una matriz es un arreglo rectangular. ¿Por qué rectangular? Porque hay filas y hay columnas. Miren, esto es un rectángulo. ¿Sí? Yo quité los punticos acá, pero una matriz puede ser un rectángulo. Yo también puedo tener las siguientes matrices, pónganle cuidado. Yo puedo llegar y tener una matriz, por ejemplo, a ver, espera, borramos esta. Esto es una matriz. Esa es una matriz 1 por 1. ¿Sí? Otra matriz. Esta es una matriz, una fila por 2 columnas. ¿Sí? Entonces la coloco aquí el 4. Esta también es una matriz. Esta otra, 5.
¿sí? Esta sería una matriz cuya dimensión es una fila por 3 columnas. ¿Claro? Ahora hagamos otra. Entonces, hagamos esta otra. A ver, insertemos matriz. Vamos a insertar una 3×3. Bueno, hagámosla una 3×2 más bien. Listo. Esta también puede ser una matriz. 1, 5, 0, menos 1, 3 y 4. ¿Qué dimensiones de esa matriz? ¿Cuál será la dimensión de esa matriz? 3 filas, 2 columnas. Muy bien. Entonces, esta es una matriz 3×2. ¿Listos? ¿Por qué? Porque recuerden que el primer numerito me indica las filas y el segundo número me indica las columnas. ¿Claro? Y ahora vamos a calcular las componentes o a determinar, no calcular, sino determinar las componentes de esa matriz. El que está en el A11. Ay, bueno, vamos a colocar aquí, vamos a ver si el programa me lo deja. Siempre las matrices se pueden denotar. No creo que no me deje. Miramos hacia acá. No me dejó. Sí. Vamos a decir que esta es la matriz A. ¿Listos? Entonces, si nosotros decimos que esa es la matriz A, ¿sí? Significa, como lo escribimos antes, que esto era una 3×2. ¿Listos? Listos. Esa es la matriz A. Ahora vamos a hallar ahora sí las componentes de la matriz. ¿Qué significa las componentes? Pues cada uno de los elementos que contiene la matriz. Entonces, A11 es igual a 1. ¿Listos? ¿Qué significa esto? A, que es la matriz A, y 1 es la primera fila y la primera columna, y por eso es el número 1. Ahora, aquí, A12. ¿Qué significa eso? Que es el número 5. ¿Por qué? Porque es la primera fila y el 2 es la segunda columna. Seguimos acá. A, entonces, A y la segunda fila y la primera columna. Entonces, ¿quién es ese? El número 0. ¿Sí? O sea, yo lo que estoy tratando de decirles acá, muchachos, es que cada componente de la matriz está ubicada en un lugar diferente a otro. Y eso es importante para poderlas operar, para hacer sumas, restas, multiplicaciones y demás. Entonces, ¿aquí qué seguiría? A22. ¿Cierto? A22 es igual a -1. Es igual a -1, correcto. Muy bien. Siempre se nombra primero la fila, sí. Correcto, siempre. ¿Sí? Ese tiene un orden. Entonces sería A3. A31 es igual a 3. A31 igual a 3. Muy bien. Y por último, A32 es igual a 4. A32 igual a 4. ¿Listos? Entonces, cada lugar que ocupa una componente de la matriz, ¿cierto? Es diferente a los demás. Y eso debemos tenerlo claro. Entonces, muy sencillo hasta el momento. ¿Qué tipos de matrices hay? Hay matriz nula. ¿Cuál es la matriz nula? La que es llena de ceros. ¿Listos? Entonces, bueno, voy a borrar esto. De todas maneras, como... Sí, estamos grabando. De todas maneras, como se está grabando, pues ya ustedes después lo devuelven. ¿Cuál es la matriz nula? La matriz nula puede ser, por ejemplo, esta es una matriz nula. Vamos a volverla nula. Llena de ceros. ¿Sí? ¿Todo 0? Todo es 0. ¿Sí? Y eso tiene unas implicaciones más adelante. O sea, yo puedo poner los ceros que quiera. Esa es una ventaja de la matriz nula, que es adimensional. Así como puede ser un 0, puede ser 1000 columnas con 0 y 1000 filas con 0. Y yo lo puedo hacer para, por ejemplo, operar una matriz. ¿Sí? O sea,
puedo utilizarla para darle vuelta a otra matriz, ¿sí? Entonces, esa es la matriz nula. Ahora, hay matrices cuadradas y matrices rectangulares, ¿sí? Esta es una matriz rectangular. Ahora vamos a ver las cuadradas. Las cuadradas son, por ejemplo, esta. Vamos a ver si ustedes deducen por qué. Esta es una matriz cuadrada, ¿sí? Y de una vez hagamos la matriz. Listos. Hagamos otra. B igual. Hagamos esta. Hagamos otra matriz cuadrada, a ver. Entonces esta 0. Bueno, cambiémosle números para que no... -1, 0 y 6. Esa también es una matriz cuadrada. Y hagamos otra, la última. A ver si se dan cuenta por qué es una matriz cuadrada. Mismo número de filas, mismo número de columnas. Exactamente. Correcto. Esa es la condición. ¿Listos? Entonces ya lo pueden ir escribiendo por ahí. Una matriz cuadrada es aquella cuyo número de filas es igual al número de columnas. ¿Listos? Esto es una matriz cuadrada. Bueno, y vamos a hacer una preguntita de lógica, a ver ustedes qué me responden. ¿Cuál de las dos afirmaciones es cierta de las que voy a hacer? Bueno, entonces esas son matrices cuadradas, ¿listo? Porque el mismo número de filas es igual al número de columnas. Bueno, voy a escribirles algo. Todo cuadrado es rectángulo, ¿sí? Vamos a llamar a eso A. O todo rectángulo es cuadrado. ¿Sí? Vamos a llamar a esto, llamémoslo si quieren A. Y a esto lo llamamos B. ¿Cuál es cierta? ¿Cuál de las dos? ¿Será que A, B o ambas o ninguna? Ambas. ¿Será que ambas? Sí, porque el cuadrado puede ser rectángulo desde que tenga 4 lados. Pues yo digo que todos los cuadrados son rectángulos, lo demás no es cierto. Yo también opino igual. Todo cuadrado puede ser rectángulo, pero todo rectángulo no puede ser cuadrado. Exacto, también opino lo mismo. Lo primero que sí es verdadero y lo otro no. Igual, profe, opino lo mismo. Bueno, y aparte de lo que dijo el compañero, porque ambos son cuadriláteros, pero ¿cuál es la diferencia entre un cuadrado y un rectángulo? Por ejemplo, el cuadrado tiene todos sus lados iguales, o sea, todos miden la misma dimensión, mientras que en el rectángulo siempre va a tener dos dimensiones iguales y las otras dos son diferentes. O sea, iguales entre sí, pero diferentes a las verticales con las horizontales. No sé, no me sé explicar, pero un rectángulo siempre tiene dos lados más largos que los Miren, otros dos lados. En las pruebas, a ver, llegan y les dicen que si el antecedente, o sea, si la afirmación, o sí, el antecedente y consecuente es cierto y el consecuente es falso, y bueno, eso les pegan una enredada. Yo les recomiendo que cuando ustedes vayan a presentar esas pruebas, a ver, desarrollen por internet algunas pruebas tipo Saber Pro. Hay varios documentos que ya están en plataforma, están con sus respectivas respuestas y todo. Porque realmente para desarrollar este tipo de pruebas no hay como la práctica y muchas estrategias, ¿sí? Se los digo pues por experiencia. Porque cuando uno llega de primerazo a una prueba de esas que uno casi no ha practicado, sale uno es con un dolor de cabeza terrible, porque empiezan que si A es verdadera y C es falsa, entonces marque C. Que si la primera y la cuarta es verdadera, y sí, uno se pega una enredada hasta el punto tal que ni siquiera puede entender lo que están preguntando. Pero cuando uno ya, digamos, crea o desarrolla unas estrategias para ese tipo de preguntas, pues ya le va a quedar más sencillo. Entonces, muy bien lo que estaba diciendo ahorita la compañera, pero hubo algo que no fue cierto.
¿sí? Que los rectángulos tienen parejas de lados, ¿sí? Parejas de lados, es decir, si la base tiene dos bases, ¿cierto? Por decir algo, y tiene dos alturas. Pero en ninguna parte dice que un rectángulo no puede ser un cuadrado. ¿Sí? Ah, profe, ¿es por los ángulos rectos? No, 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 no. A ver, voy a hacerlo fácil para no complicarnos. Pónganle cuidado. Partí con la pregunta y me lo respondieron muy bien. Un cuadrado es un cuadrilátero cuyos lados son congruentes, son iguales. ¿Sí? Entonces, en el cuadrado hay una restricción. ¿Cuál es esa restricción? Que todos sus lados deben ser iguales. Mientras en el rectángulo no. Pero en el rectángulo no me están diciendo que pueden ser iguales. O sea, no me están diciendo que no pueden ser iguales. Entonces, aquí, la afirmación correcta es esta. Todo cuadrado es rectángulo. Pero ojo, yo no puedo decir que todo rectángulo es cuadrado. ¿Por qué? Porque un rectángulo puede ser más grande la base que la altura. Y entonces ya deja de ser cuadrado porque el cuadrado sí me exige que los lados sean iguales. Muy bien, la mayoría lo dedujo. Entonces, esto yo lo puedo aplicar a matrices y yo puedo llegar y decir, toda matriz cuadrada es una matriz rectangular, pero no toda matriz rectangular es una matriz cuadrada. Y ya uno llega y dice, le complementa algo y dice, por consiguiente, no existe matriz inversa. Entonces, claro, las matrices cuadradas y las rectangulares, ¿sí? Una matriz cuadrada es rectangular, no deja de ser rectangular, porque de todas maneras tiene 4 lados y que sus lados son iguales. Bueno, es un rectángulo especial. ¿Listos? Bueno, suma de matrices, ¿sí? Y vamos a colocarle aquí, suma o resta de matriz, porque es exactamente igual. ¿Cuál es la única condición para sumar matrices, muchachos? Que la dimensión sea igual, ¿sí? Es decir, que yo solamente puedo sumar una matriz siempre y cuando el número de filas y de columnas de la primera matriz sea igual al número de filas y columnas de la segunda matriz, ¿sí? Vamos a sumar una bien sencillita. Vamos a sumar, bueno, pero espere, colocamos aquí A igual y coloquemos ahora sí la matriz. Entonces hagamos una matriz aquí bien sencilla, 2, 3 y aquí menos 2 puede ser. Y vamos a hacer otra matriz, vamos a hacer la B. Insertamos otra matriz. Obligatoriamente, si yo tengo una matriz 2 por 2, la otra para poderla sumar o restar también tiene que ser 2 por 2. ¿Claro? Entonces 3, 4. Coloquemos aquí 0. Aquí coloquemos 2. Listo. Entonces calculemos A más B. Entonces A más B es la siguiente matriz. Muy sencilla, pónganle cuidado. Entonces, simplemente sumamos en el mismo orden que están sus componentes. Entonces, este 1 lo voy a sumar con 3. Este 2 lo voy a sumar con 4. Y así sucesivamente. Este 3 con el 0 y este menos 2 con el 2. ¿Listos? Y entonces, ¿cuánto nos daría eso? Entonces, lo hacemos acá. 1 más 3, 4. 2 más 4, 6. 6. 3 más 0, 3. ¿Cierto? Y aquí nos daría 0. ¿Listos? Por favor, esto sería A más B. Y algo importante, ¿sí? Que A más B es igual a B más A. Pónganle cuidado que sí. B más A es igual. Ahora vamos a sumar al contrario. 3 más 1, 4. 4 más 2, 6. 0 más 3, 3. Y 2 menos 2, 0. Entonces, aquí yo ya puedo estar diciendo que la suma de matrices es conmutativa. ¿Qué significa conmutativa?
que no interesa que se cambie el orden de los sumandos, estamos en suma, el resultado es igual. O sea que A más B es igual a B más A. ¿Listos? Bueno, vamos ahí. Ahora vamos a calcular A menos B. Vamos a hacer la resta. ¿Listos? Yo coloqué, vuelvo y repito el título porque la suma y la resta de matrices, la única condición es ¿cuál? La única condición es que las matrices tengan la misma dimensión. Y entonces, nuevamente nos da una 2 por 2. ¿Y cuánto nos quedaría esto? 1 menos 3. Esto es igual a menos 2. ¿Sí? Por favor, claro. Cogemos el 1 y le restamos el 3. 2 Siguiente da menos 2 menos también. 4. También da menos 2. 3 menos 0. 3. Y menos 2 menos 2. Nos da menos 4. Menos 4. ¿Claro? Entonces, aquí hicimos A menos B. ¿Listos? Pero ahora ustedes se van a dar cuenta que B menos A sí ya nos da una matriz diferente. Pónganle cuidado porque ahora vamos a hacer B menos A. O sea, vamos a coger B de primero y le vamos a restar A. Entonces, 3 menos 1 y nos da 2 positivo. ¿Sí? Ahora cogemos 4 y le restamos 2 y también nos da 2 positivo. Menos. Ah, bueno, sí. Ahora, Y ahí da menos 3. pero le quitamos 3 y nos da Menos menos 3. ¿Sí? Y aquí 2 0. menos 2. ¿Sí? Ojo, 0. 2 menos 2. Entonces, 2 más 2 da 4. Ojo con ese 4. ¿Sí se dieron cuenta por qué? 2 menos, porque estamos menos otro, este es el menos 2. Yo no puedo comerme este menos. Entonces quedaría 2 menos por menos 2. Quedaría 2 más 2, 4. Y entonces, miren que la resta ya no es conmutativa. Entonces, la resta de matrices no es conmutativa. ¿Listos? Y esa es la suma y la resta de matrices, muchachos, no es más. ¿Sí? Eso es todo. Es así de sencillo. Este tema es muy, muy sencillo. ¿Sí? Preguntas hasta el momento. No, profe. Bueno. ¿Qué es lo más difícil para resolver? ¿También tiene con problemas, profe? Sí, claro, pero lo vamos a hacer la otra tutoría. Hoy vamos a ver solamente operaciones con matrices, producto escalar, así como lo más sencillo. Y la próxima tutoría vamos a ver problemitas, pero ya no van a ser tan complejos porque van a ser más bien como parecidos a la estadística, ¿listo? Bueno, pregunto yo, bueno, vamos a ver si ustedes me responden esto. ¿Será que yo puedo hacer lo siguiente? Entonces, borramos esto. A ver, ¿será que yo puedo hacer la siguiente operación? 1, 2, ¿sí? Y llamemos B igual. ¿Será que yo puedo hacer esta suma? 3 No. y 4. No, señor. No se puede. No se Una puede. es con 2 columnas. Iguales las filas de las... Correcto, muchachos. Entonces, no se puede porque no tienen la misma dimensión. No se puede ni sumar ni restar. ¿Listos? Bueno, muchachos, entonces voy a grabar la videoconferencia. Ya queda queda un minutico. Entonces, ¿qué hemos visto hasta el momento? Entonces, hemos visto el concepto de matriz, ¿cierto? Componentes de una matriz, es decir, la ubicación de cada uno, ¿sí? Que cada elemento que está dentro de la matriz tiene su función, tiene su ubicación y es diferente a los de los demás. Y vimos también suma y resta de matrices. Ojo, no se les olvide, para poder sumar o restar una matriz a otra,
o sumar varias matrices, porque yo puedo sumar perfectamente 3 matrices, tengo que tener la misma dimensión. ¿Listos? De lo contrario no se puede hacer. ¿Qué vamos a ver ahorita entonces? Lo siguiente vamos a ver, multiplicación de matrices. La multiplicación sí ya tiene un procedimiento un poquitico más extenso, pero también es igual de sencillo. Para después hacer problemitas, ¿sí? Ya los problemas van a ser de hoy en 8 y esos problemas pues van a ser más que todo como de tipo estadístico, problemas relativamente sencillos. Entonces, muchachos, voy a grabar la videoconferencia, hacemos una pausa activa, descansamos un poquito y a las 8 les estoy enviando nuevamente